noches, doctora Susana Dávila, presidente de la Academia de Cirugía. Buenas noches a todas las otras personalidades que nos acompañan en este Zoom de convocación para este tema tan importante sobre el manejo de los adenomas hipoficiarios. Sesión que lamentablemente se frustró la semana pasada y que creo que gracias a la tecnología estamos y agradecemos muchísimo a los expositores también haber aceptado el traslado de esta fecha. Nos acompañan ahora el doctor Wilson Gallardo desde el punto de vista neuroendocrinológico. El doctor Gallardo es una persona que tiene muchísima experiencia en el manejo. Es uno de los pocos endocrinólogos, diría yo, en el Perú que se dedica con mucho empeño y con mucha dedicación al manejo de los adenomas hipoficiarios en el aspecto tanto del diagnóstico clínico, evaluaciones preoperatorias y manejos también médicos para los casos que se desarrollan. El doctor Marco González Portillo. Marco González Portillo es académico de número, es un médico con muchísima experiencia en los adenomas de hipófisis, experiencia que la inicia con su señor padre, Marco González Portillo también, que fue uno de los pioneros en la cirugía transfemoral en nuestro medio. Marco González es un médico neurocirujano de la Universidad de San Marcos, de Cayetano Heredia, luego hizo su entrenamiento en Brasil, en el Hospital de las Clínicas, y ha hecho pasantías y fellows en neurocirugía en diferentes especialidades, incluida, por supuesto, especialidad de manejo de los tumores y las lesiones hipoficiarias. Su experiencia quirúrgica es amplia, cuando ha estado tanto en la práctica privada como su paso como en la jefatura del Hospital 2 de Mayo. Y el doctor Marcos Vilca, también neurocirujano de formación y dedicado fundamentalmente a la rama nueva, relativamente nueva del manejo de la radiocirugía y de la radioterapia en los tumores hipoficiarios. Los tumores de hipófisis, como en la introducción pasada decía, se han transformado prácticamente en los hospitales grandes, como son el Rebagliati, el 2 de Mayo, el Loaiza, el Almenara, en tumores muy frecuentes. Son tumores que en la casuística, hasta que yo estuve en el Almenara, considerábamos a la adenomas hipófisis en el segundo lugar en frecuencia de tumores operados en ese hospital, y muy parecida a la experiencia que tienen en el Hospital 2 de Mayo, en el Hospital Rebagliati también y en otros hospitales. En los expositores va a iniciar la presentación el doctor Gallardo, porque él nos hará un análisis de cómo se subdividen los tumores de hipófisis, cómo los clasificamos y cuál es, sobre todo, que le hemos solicitado que ponga énfasis en el manejo médico de estos pacientes. Invitamos pues al doctor Wilson Gallardo para que inicie su presentación. Espero que le cedan para que pueda compartir su pantalla. Buenas noches con todos. Agradezco en primer término a los directivos de la Academia Nacional de Cirugía por la invitación, al doctor Marco González Portillo por haberme transmitido esta invitación, y me ocuparé del manejo médico de los tumores de hipófisis. Los tumores de hipófisis son tumores epiteliales benignos en el 99.9% de ellos. También hay carcinomas excepcionalmente raros, se ve aproximadamente uno cada 10.000 pacientes. Esta es la patología más frecuente de la región de la región celar. Son neoplasias comunes, 10 a 20% en los estudios por imágenes y hasta 20 a 30% en los estudios de necropsia. Tiene una alta morbilidad, básicamente por un efecto mecánico de la masa tumoral, cuando son macroadenomas o tumores gigantes, o por los síndromes de hipersecreción hormonal, cuando son tumores funcionales, o en los casos que produzcan hipopituitarismo.
En lo que respecta a la tumorogénesis, sobre una hipófisis normal, se activan varios factores hormonales que producen hiperplasia, los estrógenos o diversos factores de crecimiento. Esto es producto de una activación de oncogenes o inactivación de genes supresores, lo cual conducen a una disregulación del ciclo celular con la formación del microadenoma. A esto se suman mutaciones estromales y eventos epigenéticos que dan origen a proliferación no restringida y da el macroadenoma, ¿no? Existen otras mutaciones que ya conducen a activación de otros oncogenes, que ya conducen a una conducta agresiva, hay una pérdida de la senescencia tisular. En lo que respecta a la epidemiología de los tumores, ya hemos dicho, constituye un 15% de las neoplasias intracraneales. Entre ellos, los más frecuentes son los tumores productores de prolactina, los lactotropos, un 40, 50 y hasta 60% en otras series. Los gonadotropos, que son clínicamente no funcionantes, el 80% son no funcionantes. Luego, sí, los somatotropos, los que producen un exceso de hormona de crecimiento y dan el cuadro clínico de acromegalia. Y los corticotropos, 10 a 15%. Muy raros son los tirotropos, los que producen TSH, tirotropina, que produce un cuadro de hipertiroidismo. En el Perú, la acromegalia, el tumor de hipófisis, el adenoma de hipófisis, productor de hormona de crecimiento, es conocido desde tiempos ancestrales. La incidencia es 10 casos por millón por año, una prevalencia de 30 a 40 casos por millón. Son adenomas productores de hormona de crecimiento. Este exceso de hormona en crecimiento, la hiperfusión, produce cambios somáticos, en este caso mediado por la IGF-1, cambio metabólico por acción directa de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo glucósico, lipídico y proteico. Esto conduce a una mayor morbilidad y mayor mortalidad, es 1.6 veces la mortalidad está incrementada. Morbilidad también tiene mucha patología asociada, aparte del dismorfismo organomegalia, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, osteoporosis, hipogonadismo y diversos otros tipos. Igualmente, se ha documentado que existe mayor incidencia de cáncer, sobre todo de tiroides, de colon, de mama, de endometrio y hasta de páncreas. La mayor mortalidad es debida a la enfermedad cardiovascular, respiratoria y cerebrovascular. Este es un estudio clásico conocido del año 94 de Holloway y Rajus Roya, en lo cual se ve la probabilidad de sobrevida de la población general en esta curva. Luego, todos los pacientes con acromegalia, la probabilidad de sobrevida a 25 años es menor. Pero si esto es concomitante con diabetes, lo cual acontece en un 30% de los pacientes, hay una disminución ostensible de la vida, del tiempo de vida. Pero esto es más aún dramático cuando se colinda con la enfermedad cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Entonces, la probabilidad de sobrevida se acorta ostensiblemente. La cirugía es el tratamiento de elección de los tumores de hipófisis productores de hormona de crecimiento que dan al cuadro clínico de acromegalia. Pero los adenomas de hipófisis productores de hormona de crecimiento, el 80% más son macroadenomas, son tumores grandes, muchos de ellos invasivos. Y la tasa de remisión de esta enfermedad por cirugía depende, entre otros factores, del tamaño del adenoma. Este es un metaanálisis del doctor Ramón Melmet, en el cual se indica si el tamaño es pequeño, de 3 a 6 milímetros, la tasa de remisión es encima del 80%. Si es de 7 a 10 milímetros, 75%. De 11 a 20 milímetros, 70%. Pero si es mayor de 20 milímetros, ya disminuye ostensiblemente. Y por lo menos un 60% de los tumores de hipófisis productores de hormona de crecimiento son mayores a 20 milímetros. Otra cosa muy importante también para el éxito de la cirugía es la experiencia del cirujano. Se requiere que sean cirujanos expertos en hipófisis. Como ustedes bien saben, un cirujano es experto en hipófisis, un neurocirujano es experto en hipófisis. Cuando ha realizado más de 100 cirugías, tiene un background de 100 cirugías y por lo menos realiza 20 anuales. Definitivamente en este estudio, el Birmingham Hospital, se documentó que cuando la cirugía la hacía un solo neurocirujano, la tasa de éxito era mayor que cuando esto era por varios neurocirujanos. ¿Cuál es la evolución postquirúrgica?
Desafortunadamente, solo un 40-60% de los pacientes cura, lo cual nos deja en promedio un 50% de pacientes que no ha curado. Incluso de este 60% inicial que uno puede considerar, hay un 30% que tiene una recurrencia a largo plazo y otra comorbilidad que deja es un 20% hipopituitarismo. Entonces tenemos indicaciones médicas del tumor de hipófisis productor de hormona de crecimiento. Está indicado cuando la falla es quirúrgica, hemos considerado un 50% de cura. Como primera opción, si se presenta poco posibilidad de cura, cuando son macroadenomas gigantes o invasivos, entonces la posibilidad de cura por una cirugía es poca. O en los casos en los que se requiere tratar al paciente antes de la cirugía para prevenir severas comorbilidades, como los casos de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca de débito alto. Es necesario controlar esto. Aquellos que tienen problemas respiratorios por hiperplasia de la glotis y los segmentos respiratorios superiores. También el paciente tiene el derecho de rehusar la cirugía. En este caso está indicado el tratamiento médico. También está indicado después de la radioterapia como tratamiento puente hasta que la radioterapia se consiga la remisión. La radioterapia es una buena opción que también ofrece la posibilidad de cura, así como la cirugía, pero no actúa de inmediato. Entonces es ahí el lugar para el tratamiento médico. En lo que respecta a las drogas, básicamente tenemos los análogos de somatostatina, Octroti, Lanreotide y Pasiroti, agonistas de dopamina, cabergolina a la cabeza, antagonistas del receptor, y otras drogas como el Octroti oral, los moduladores selectivos de receptor de estrógenos, inhibidores de tirosina quinasa, como veremos posteriormente. La meta es lograr un control bioquímico, una hormona de crecimiento menor de 1 nanogramo por mililitro, y un nivel de IGF-1 ajustado a la edad y el sexo. Ambos marcadores correlacionan con la sobrevida de los pacientes. Se desea reducir la mortalidad, riesgo de mortalidad, disminuir las comorbilidades, una mejora en los síntomas y síntomas que presenta el paciente. Algo muy importante, mejorar su calidad de vida. Esto es importante. Los pacientes con acromegalia tienen una pobre calidad de vida. Los análogos de las somastatinas son la droga de elección para el tratamiento de los tumores productores de hormona de crecimiento. El 97% de los adenomas productores de hormona de crecimiento expresan receptores a somatostatina. Básicamente receptores subtipo 2 y subtipo 5, el subtipo 1 también está expresado. Los análogos de somatostatina con los cuales si uno dispone en la práctica clínica es el Octroti, el Pasiroti, los cuales son de primera generación, inhiben la secreción de hormona de crecimiento y IGF-1 en un 55 a 60% de los pacientes. Estos logran reducción de la masa tumoral en el 53% de los casos, una reducción variable desde un 20% hasta un 70%. Se logra mayor eficacia cuando la dosis es mayor. Inicialmente se empieza con 20 miligramos en los casos de Octrotide y de 90 miligramos en los casos de Lanreotide. Pero cuando se aumenta la dosis, la tasa de eficacia es mayor. Son factores muy importantes de respuesta al tratamiento con análogos: la expresión del receptor tipo 2 de somatostatina, que sea un adenoma densamente granulado y que muestre una imagen, una hipointensidad en T2, en la resonancia magnética. También si son portadores de la mutación del gen, de la mutación de la subunidad alfa estimulatoria de la proteína G, también hace que respondan muy bien a los análogos de somatostatina. Acá vemos un trabajo de Renato Cosi a 4 años y vemos una tasa de eficacia del 75%. No tenemos una droga que nos llegue al 90 o al 100%. Y estos análogos controlan muy bien esta patología. Acá tenemos otro trabajo con diversos grupos de pacientes en los cuales se logra una reducción de volumen tumoral, en este caso hasta el orden del 91% en pacientes naive, es decir, en aquellos que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Vemos algunos ejemplos en los cuales se muestra reducción del volumen tumoral. En este corte coronal tenemos un adenoma en el lado izquierdo que luego reduce ostensiblemente de tamaño en un tratamiento 3 años con Octrotide. Igualmente acá en un corte sagital, espero que se vea bien la imagen, vemos un macroadenoma que luego ha reducido bastante. Igual en otro corte coronal en el lado derecho, una gran reducción de masa tumoral.
Este es un tratamiento un trabajo muy interesante, el Shlomo Melman, del Mount Sinai en La Joya, en California, un gurú de la acromegalia, uno de los mayores conocedores de esta patología en todo el mundo y de todos los tiempos. Se usó tratamiento primario Octreotide en 67 pacientes por 9 años. Se logró un nivel de hormona de crecimiento segura del 69%. Normalizar el IGF-1 en 70%. Reducir el volumen tumoral en el 82% de los pacientes. Se logró un nivel de hormona de crecimiento no seguro y no cambio solo en el 15% de los pacientes. La glucosa sufrió cambios mínimos no significativos tanto en ayunas como en el test de tolerancia a la glucosa oral. El nivel de hemoglobina glicosilada igualmente incrementó muy poco, sin alcanzar significancia estadística. El nivel de colesterol de igual modo. Los triglicéridos bajaron alcanzando una reducción significativa. El octreotide y el lanreotide son análogos de somatostatina de primera generación. Actualmente ya se dispone en el mercado de pasirriotide, un análogo multiligando, que tiene acción sobre los 4 o los 5 receptores somatostatina expresados en los adenomas de hipófisis. Este es un estudio en el cual se envía a pacientes que no controlados con octreotide durante un año y luego se lo pasa a pasirriotide y se ve que una adición en el control del 21%. Inicialmente el octreotide controla un 55%, luego al cambio se logra un 21% más de control con la droga, con el pasirriotide. Acá vemos otro estudio comparativo de Ana María Colao de la Universidad de Nápoles en Italia, el cual se ve que el pasirriotide tiene mejor control en el nivel, básicamente en el nivel de IGF-1 que el octreotide. Esto es con la forma de presentación LAR, y lo cual nos brinda otra arma para el tratamiento de los pacientes con acromegalia. Acá vemos un ejemplo de ello, ¿no? Una paciente con un macroadenoma que había sido operada, había falla quirúrgica, fue sometida a octreotide más cabergolina, un análogo un agonista de la dopamina. Sin embargo, no hubo respuesta. Cuando fue cambiado al pasirriotide a 60 miligramos, se logró una respuesta, un mejor control. Existe un esquema de titulación de dosis, en los cuales, como hemos dicho, empezamos con octreotide con 20 miligramos o lanreotide con 90 miligramos. La evaluación se debe hacer entre los 3 y 6 meses. Si no conseguimos un control, aumentamos la dosis, octreotide a 30 miligramos y lanreotide a 120 miligramos. La mayoría de series que demuestran una alta eficacia son con octreotide de 30 miligramos. En los casos, básicamente acontece esto en los casos que existe un gran residuo tumoral con invasión del seno cavernoso, con altos niveles hormonales, con varias comorbilidades o con una enfermedad de larga duración. Si hay no control, pasamos a terapia combinada con cabergolina o pemixoman, un antagonista receptor de hormona de crecimiento, o a octreotide 40 miligramos, una dosis más alta, cada 30 días o cada 21 días. Aumentar la frecuencia también, en varios estudios se ha demostrado que incrementa la tasa de eficacia. O si no, el cambio a pasirriotide, que es la nueva alternativa con la cual se dispone. También existen las alternativas de seguir usando dosis mayores, octreotide 60 miligramos, lanreotide 180 miligramos, o el uso de estrógenos o moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Los agonistas de la dopamina también es otra arma en el cual se dispone de tratamiento médico para los pacientes con acromegalia. Este es un metaanálisis publicado en el JCN, el Journal Clínica de Endocrinología y Metabolismo, por Philippe Chasson de Francia, de la Universidad de París, sobre 15 estudios, 227 pacientes. En monoterapia consiguieron una tasa de normalización del IGF-1 del 34%. En terapia combinada con análogo de somatostatina, del orden, la tasa de eficacia fue del 52%, lograron normalizar. Un porcentaje adicional mostraron reducción del nivel de IGF-1, un 20 a 30% en ambos casos, con lo cual ya más del 80% hace reducción, pero solo se normaliza con monoterapia en el 34%, otras series dan hasta el 40%, con análogos el 52%.
Esto fue, el análisis demostró que había un cambio relacionado de GFP1, tanto basal como en terapia única como en terapia combinada. Y también se realizó la significancia estadística, hubo significancia estadística con lo que respecta a la relación con la duración del tratamiento. Los tratamientos combinados también, el tratamiento médico combinado se usa con frecuencia. Básicamente usamos en esta serie, en estas publicaciones, en estos metaanálisis, el uso de análogos de somatostatina más cabergolina, que nos dan una eficacia en el control de hormona de crecimiento o IGF-1 del 52%. Luego, análogo de somatostatina con pegisoman se incrementa al 70 al 78%. Cabergolina más pegisoman, 68%. Es decir, la terapia combinada nos permite aumentar la tasa de control de enfermedad con la mejoría de los síntomas, control de volumen tumoral y mejora la calidad de vida del paciente. Acá vemos otro caso de una paciente que estuvo inicialmente con amenorrea 2 años, clínica y bioquímicamente con acromegalia. 9 meses después de usar cabergolina más octroti, solo 20 miligramos, una reducción ostensible del tamaño tumoral. La cabergolina es una droga oral de bajo costo comparativamente con los análogos, por lo cual uno con frecuencia hace uso de esta droga. Pasamos luego para ocuparnos de los adenomas secretores de ACTH, de la enfermedad de Cushing, una patología con una alta mortalidad. Constituyen el 15% de los adenomas pituitarios. Son enfermedades raras, muy raras. Mis pacientes con acromegalia y con Cushing, con enfermedad de Cushing, han sido vacunados, son enfermedades raras. Tiene una incidencia de 1.6 por millón por año. El 90% son microadenomas aproximadamente. Constituyen la principal causa del síndrome de Cushing. Más del 90% de los casos de síndrome de Cushing son por enfermedad de Cushing. Son más frecuentes en mujeres. Tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad. La mortalidad es 2.5 veces mayor. El tratamiento, la cirugía también es el tratamiento de elección. Como la mayoría son microadenomas, esperamos que un 70-80% de ellos sea curado. En macroadenomas la tasa está del 50%. Sin embargo, estos pacientes requieren un seguimiento de por vida, dado que presentan una alta tasa de recurrencia. En este trabajo, básicamente la revisión es en base al trabajo del doctor Schromm-Melvin, publicado en New England el año pasado. La recurrencia en otros trabajos muestran hasta un 50% a 10 años. Luego la radioterapia también tiene lugar, una tasa de cura bastante importante. El tratamiento médico, pues, como es el uso de drogas contra los tumores hipófisis, nos vamos a ocupar de agonistas de dopamina, análogos de somatostatina, las drogas que se usan para la enfermedad de Cushing. En este caso, los análogos de somatostatina y los agonistas de dopamina y el ácido arginoico. También los inhibidores de tirosina quinasa. Otra droga que usamos en este caso de enfermedad de Cushing es la temozolomid, un agente quimioterápico que es usado en tumores agresivos, en carcinomas, y en los cuales se ha demostrado una eficacia superior al 50%. ¿Por qué se usan los análogos de somatostatina? Porque los adenomas corticotropos expresan receptores de somatostatina en más del 80% de los casos. Inicialmente se empezó estudiando el octrótide, que se veía que in vitro había disminución de los niveles de ACTH en cultivos celulares, pero que son ineficaces in vivo. En el síndrome de Nelson se vio algunos casos en los cuales había disminución del volumen tumoral y de la hipersecreción hormonal de ACTH. Sin embargo, el análogo que es ad hoc para esta patología, para la enfermedad de Cushing, es el pasirrioti. Es el que tiene una alta afinidad sobre el receptor subtipo 5. Este es expresado en el 97% de los adenomas productores de ACTH. Entonces usamos porque la afinidad es 40 veces mayor que el octrótide. El mayor efecto se observa a los 3 meses. Esto es un detalle importante porque nos permite prever o determinar que el paciente van a responder y quienes no van a responder. Son drogas caras y si de inicio vemos que no responde, es casi seguro que posteriormente no respondan. La eficacia promedio es del 40%.
No es muy alta, pero estamos ante una enfermedad que tiene una altísima mortalidad. Puede disminuir el volumen tumoral también. Una vez que se logra un beneficio, estudios demuestran beneficio continuo hasta por 36 meses. Los estudios actuales es una droga nueva. No hay un efecto de escape, no hay efecto de rebote. El mayor reacción adversa medicamentosa es la hiperglicemia. Esto se produce en el 73% de los casos, debido a que inhibe la respuesta a la incretina y suprime la secreción de insulina. No tiene efecto sobre la resistencia a la insulina, pero sí suprime la secreción. Existen ya en la actualidad muchos trabajos. Estos son los trabajos pioneros con pocos pacientes de Giuseppe Battista, en 13 pacientes en los cuales demostró supresión de la proliferación celular en el 70%, en 10 pacientes de ellos, supresión de la secreción de ACTH al 56% en estos 10 pacientes. Marco Oscaro en el 2009, en 39 pacientes con enfermedad de Cushing, mostró reducción del cortisol libre urinario en el 76% de los pacientes, normalización del cortisol libre en el 17%. Acá una reducción en la mayoría de ellos, pero solo se normalizó el 17%. Este es un trabajo publicado en el Lancet hace 2 años, en el cual tuve el honor de participar, junto con gente de todo el mundo, con Rosario Pionello de Italia, Fengú de China, por Perú, Polonia, etcétera, en el cual en América solo fueron seleccionados 5 países, en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, en América, Perú, junto a Brasil y Argentina. Usamos pasirriotide para tratar enfermedad de Cushing. Vimos dos dosis, de 10 miligramos y de 30 miligramos. Con 10 miligramos, una respuesta a los 7 meses de control de cortisol libre urinario del 41.9%. Con 30 miligramos, 40.8%. La eficacia se vio que era mayor en aquellos pacientes que tenían un menor nivel de elevación de cortisol libre urinario. Cuando esto era del orden de 1.5 a 2.0 veces sobre el nivel superior del cortisol libre, la eficacia llegó al 52%. Cuando era de 2 a 5 veces el valor sobre el nivel de cortisol libre urinario superior, era el 36 y el 35% de los casos. Otra droga que se usa para la enfermedad de Cushing, para los tumores corticotropos, son los agonistas de la dopamina. La expresión funcional del receptor de dopamina 2 fue allí en el 80% de los tumores corticotropos. La supresión in vitro de la respuesta se ocurrió en el 100% de estos tumores que expresaban el receptor a dopamina subtipo 2 y su forma larga. También estos pacientes muestran mejoría de la glicemia. En el Cushing, la diabetes y la intolerancia a la glucosa es del orden del 60%, y ahí sí existe resistencia a la insulina. Varias series reportan tasas del 4 al 23% en tratamiento crónico de eficacia. El uso de carbolina en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en Australia es off-label. En un estudio de 20 pacientes con enfermedad de Cushing postoperado sin éxito, se usó una dosis de hasta 1 miligramo por día, 2 tabletas de 0.5 miligramos. Para Parkinson hay tabletas de 4 miligramos y 2 miligramos. El cortisol libre urinario fue normal en el 35% de los pacientes a los 3 meses. La hipotensión fue el único efecto adverso significativo. A los 24 meses, el 40% estaban controlados y se logró una disminución del volumen tumoral del orden del 20%. Acá vemos el control, este es de Rosario Pionello, el trabajo, se vio en morado la caída de los niveles de cortisol libre urinario. Sin embargo, después de 12 meses se ve algunos casos de efecto de escape. Igualmente, no por imágenes, se ve antes del tratamiento el tamaño de la lesión que después disminuía después de 1 año de tratamiento, el lado derecho, en el lado izquierdo, otra vez en el lado derecho, una casi depresión, una reducción del volumen tumoral del 25%. El ácido retinoico también es una droga que se usa para el tratamiento de la enfermedad de Cushing, para los tumores productores de ACTH. Se une al receptor de la subfamilia del receptor nuclear tipo 1 y tipo 2. Regula la transcripción del precursor de la proopiomelanocortina, que es el que da origen a la ACTH. Tiene una supresión potente de la síntesis de ACTH
que va a estimular la adrenalina que produce el cortisol, y de cortisol. También reduce el tamaño tumoral a nivel de la hipófisis. Tratamientos por 6 meses reducen el nivel de cortisol, el volumen tumoral y prolongan la sobrevida del paciente. En el 70% de los pacientes, el tratamiento de 6 meses observó reducción del cortisol libre urinario mayor al 50%. El efecto persistió a 1 año con cortisol libre urinario normal en 42% de los pacientes. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes mostraron rebote luego de suspender el tratamiento. No es un tratamiento que cure la enfermedad como la mayoría de las drogas del tratamiento médico, pero sí ayudan al control de la enfermedad. El tratamiento combinado con cabergolina puede ser más eficaz. Pasamos a revisar prolactinomas, que son los tumores secretores más comunes. El 75% de ellos se presentan en mujeres. En las mujeres, una relación 20-1 son microadenomas sobre macroadenomas. Macroadenomas, el 90% se ven en varones. Esto hay ciertas causas genéticas y hormonales, como la expresión de receptores de estrógenos de la subunidad alfa. Son estables generalmente, solo crece el 15% de los microadenomas y de lento crecimiento. Los macroadenomas en varones y en personas mayores tienen un crecimiento más invasivo, crece a una velocidad de 2 a 5 milímetros por año. Disminuyen el AMP cíclico, el calcio intracelular tiene un efecto citostático y citotóxico, inducen apoptosis. La cabergolina logra normalización del nivel de prolactina en el 90 al 96% de los casos y reducción del tamaño tumoral en el 80 al 90% de los casos. Una gran droga para esta patología. Acá vemos su comparación en su uso con microprolactinomas y con macroprolactinomas. Con la bromocriptina, una droga inicial de este género, luego con pergolina y con cabergolina, que es la que ha sustentado mejores resultados y menos efectos adversos, lo cual es muy importante. La cirugía no es el tratamiento de elección porque tiene menos eficacia en el conseguir curar a los pacientes. La tasa de recurrencia, por ejemplo, en los macroadenomas es del orden del 20 al 40% de los casos. Y la normalización a largo plazo, 80% de microadenomas, pero solo 10 al 40% en los casos de macroadenomas. Acá tenemos la comparación, el nivel, la eficacia en reducir niveles de prolactina y macroprolactinomas, en los tumores de hipófisis productores de prolactina, que son los más difíciles de tratar, ¿no? Normalizar la cabergolina, que es la que disponemos en el país, se normaliza el nivel de prolactina en el 83% de los casos, logran reducir el volumen tumoral en el 96% de los casos. Este fue un estudio valorado de Molich a 24 meses y Pamela Freya también. En los casos del carcinomas tenemos alternativas al tratamiento médico. También tenemos que podemos usar análogos de somatostatina. ¿Por qué? Porque también expresan receptores a somatostatina y básicamente expresan el receptor subtipo 5, en el cual la droga indicada es la pasirrotia. Los moduladores selectivos de los receptores estrógenos también está indicado, el raloxifeno. Los tumores, los macroadenomas básicamente, los tumores productores de prolactina expresan receptores a estrógenos y son muy sensibles al efecto estimulatorio de los estrógenos. Incluso ellos dentro de los propios tejidos tumorales, dentro de las propias células adenomatosas, tienen aromatasas que hacen la formación de testosterona a estrógenos, con lo cual se estimula su propio crecimiento tumoral. Esto se ve mucho en los tumores invasivos. Entonces, usamos inhibidores de aromatasa en el tratamiento de estos pacientes, como el letrozol, por ejemplo, que nos da una eficacia del 70%. La metformina es una droga conocida muy barata que se usa para el tratamiento de prediabetes y diabetes. También tiene lugar en el tratamiento con prolactinoma. Hay pocos estudios con tasas sorprendentes hasta el 80%. La prolactina se ve que ha inhibido la proliferación celular y la secreción de prolactina. El temozolomide, un agente alquilante, un quimioterapio, le hemos tocado, es de elección en el tratamiento de carcinomas productores de prolactina y de prolactinomas invasivos. Igualmente los inhibidores de tirosina quinasa. Estos adenomas expresan receptores al factor de crecimiento de epidermoide, entonces, los cuales van a activar la vía de la tirosina quinasa. Entonces, si uno inhibe esta vía,
usando el sunitinib o el palanitinib, que son drogas modernas, que se va a lograr un gran control de los tumores, justamente lo más difícil de ellos. Igualmente también la inhibición de la vía del mTOR, el fosfinacitol 3-quinasa, el ATPK y el mTOR son vías que estimulan la proliferación tumoral. Entonces, el uso de estas drogas antineoplásicas se ha probado en estos tumores y se ve que tiene un futuro. Los prolactinomas también tienen indicaciones para cirugía. Cuando los pacientes vienen con un gran prolactinoma y que tienen efectos al campo visual que no responden rápidamente a la terapia médica. Entonces, el compromiso al campo visual es una emergencia y son candidatos a la cirugía. Tenemos macroadenomas que no responden a la terapia médica, deben ser operados. Incluso el debulking, la reducción, la citorreducción del tamaño tumoral ayuda a una respuesta al tratamiento médico. Y aquellos tumores que muestran crecimiento tumoral en los controles mientras están en terapia médica deben ir a cirugía de los primeros meses. Aquellos pacientes que presentan intolerancia a los agonistas de dopamina. Aquellos pacientes que hacen apoplejía pituitaria también deben ser operados. Los que hacen fístulas cerebroespinales debido a erosión del prolactinoma. A veces vemos tumores grandes que han erosionado el seno fenoidal, entonces al reducir el volumen tumoral se producen fístulas y estos también deben ir a cirugía. Para terminar, una pequeña reducción sobre los gonadotropinomas, que son los adenomas no funcionantes. El 80% de los gonadotropinomas son adenomas no funcionantes. Estos básicamente son diagnosticados por efecto de masa tumoral o por hipogonadismo e incluso por hipopituitarismo. Un 10% de estos hacen apoplejía pituitaria, que es otra causa de diagnóstico. Muy raramente, en el 10 a 20%, las gonadotrofinas pueden estar elevadas y dan síndromes de hiperestimulación ovárica o de hiperplasia testicular. Un 20% expresa en forma silente ACTH o GH, es decir, que no son hormonas que son liberadas a la sangre y no tienen efecto biológico, pero sí son expresadas a nivel tisular. Los estudios de inmunohistoquímica y cromatografía demuestran que estas hormonas están presentes en esos tejidos. Estos generalmente tienen un curso clínico más agresivo. Un 31% de ellos hacen recurrencia a los 5 años. El tratamiento médico es muy poco eficaz. Se ha usado cabergolina, inicialmente bromocriptina, luego cabergolina, pero se ha visto una eficacia del 10% o menos. El temozolomide es una droga que también se usa en estos casos, pero con una eficacia del orden del 30%. Eso sería todo. Agradezco la atención. Muchas gracias. Adelante. Alejandro, tu micro está apagado. Un pequeño comentario muy rápido sobre esta primera presentación. Como ustedes ven, este tema de los adenomas realmente es un tema apasionante, los adenomas hipoficiarios. Es un tema que uno lo puede tomar muy superficial y yo creo que a través de los años, cuando uno está metido en este asunto, nos llegamos a convencer de que esto es un manejo multidisciplinario netamente, ¿no? El paciente tiene que ser estudiado muy detalladamente. Nosotros en nuestro medio todavía en el perito tenemos muchísimas limitaciones con respecto a este trabajo en equipo. Solamente esto lo podemos hacer cuando una persona se dedica plenamente a una patología con un interés especial. Agradezco muchísimo al doctor Gallardo. De repente van a haber algunas preguntas al final y invito al doctor Marco González Portillo para que nos presente cuáles son los conceptos desde el punto de vista del neurocirujano en sí y su experiencia con el manejo quirúrgico de los adenomas hipoficiarios. Bien, por favor le ceden el micro y la pantalla al doctor Marco González. Buenas noches con todos. Doctora Azucena Dávila, presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, miembros del Consejo Directivo, miembros honorarios, miembros de número, asociados, colegas todos. El día de hoy voy a hablar sobre los tumores hipoficiarios, tratamiento quirúrgico de los adenomas hipoficiarios. Esta es una pequeña glándula de 5 por 10 por 6 milímetros, con un peso de 500 miligramos, y se sitúa en la silla turca, que está situada en el centro del efenoides
y por encima del seno esfenoidal. Se clasifica en funcionantes, que son secretores, y los no funcionantes. También hay una clasificación más funcional, en el cual ya se determinan los densamente granulados y los poco granulados. Y ha habido varios cambios, por ejemplo, los oncocitomas ya no son más considerados, lo mismo que los adenomas atípicos ya no son considerados en la nueva clasificación de los tumores hipofisarios. Es una clasificación modificada en el 2020, donde se ve pues los tumores, los tipos de tumor, la parte citológica, los inmunofenotipos y los factores de transcripción receptores. Esto es muy importante porque actualmente los estudios de la eficacia de la cirugía, de las recurrencias, es estudiado con los factores de transcripción y receptores. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía. Acá se ve la hipófisis, el tallo pituitario, el quiasma. Acá está dibujado en verde lo que es la hipófisis. Acá, muy importante, se ve el seno esfenoidal, el clivus, presten atención, esta es la hipófisis. Y acá en este estudio coronal se ve las carótidas alrededor, al lateral, a la hipófisis. Aquí nuevamente se puede ver la hipófisis, tallo pituitario, carótida que está dentro del seno cavernoso. Acá nuevamente hipófisis, tallo pituitario, y acá arribita se puede ver el hipotálamo. Nuevamente, seno esfenoidal, clivus, tronco encefálico, acá la protuberancia, hipófisis, acá el tallo pituitario, el quiasma óptico, lóbulo frontal, y acá el seno cavernoso. Acá este preparado anatómico se ve pues acá el seno esfenoidal, bien neumatizado, acá se ve la silla turca, y acá estaría el quiasma óptico. Acá se ve muy bonito la silla turca, la adenohipófisis, la neurohipófisis, el tallo pituitario y el quiasma. O el tumor crece por encima de las clinoides, se dice tumor supracelular. Y si pues lateral, tumores paracelares. Entonces acá se ve la hipófisis, tallo pituitario, el quiasma, acá se ve el seno cavernoso y acá adentro están las arterias carótidas. Acá este preparado anatómico también se ve muy bonito, se ven las carótidas internas, acá es la hipófisis, seno cavernoso y acá está el seno coronario anterior y por acá está el seno coronario posterior. Los tumores que son de 1 centímetro se dice microadenoma y si son más de 1 centímetro se dice macroadenoma. Acá pueden ver que todo esto amarillo es el tumor hipófisis y la glándula hipofisaria está apretada en la parte supracelular en este caso. Acá un bonito dibujo donde se ve un macroadenoma hipofisario. Hay una clasificación radiológica de la silla turca, que no lo voy a mencionar. También extensiones extracelares, que puede ser paracelar, inclusive invadiendo el seno cavernoso. Y acá una clasificación de los tumores que invaden el seno cavernoso. También no lo voy a escribir uno por uno. Diagnóstico diferencial. Acá vemos el tumor de adenoma, acá estos verdecitos sería la glándula hipofisaria. Entonces tenemos el quiste de la bolsa de Rathke. Fíjense, el tumor está acá. También tenemos los craniofarigiomas, que generalmente son supracelares, el amarillo, pero a veces también invaden y a veces también son intracelares puros. Meningioma del tubérculo celular, cordoma, esto invade el clivus. Todo esto amarillo sería el cordoma que invade el clivus. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas de los adenomas hipofisarios? Definitivamente en tumores no secretores con efecto de masa y síntomas de hipopituitarismo. En pacientes con tumores productores de hormona de crecimiento, productores de STH, tirotrópicos y cuando hay apoplejía hipofisiaria. Indicación posible o controversial serían prolactinomas, que tiene una prolactina menos de 500 nanogramos y no invasión del seno cavernoso. En los pacientes resistentes a la medicación o pacientes que no toleran la medicación, adenomas quísticos, evitar la terapia por vía y económico, ¿no? Ahora nos dice el doctor Wilson que felizmente el cabergolina ya ha bajado bastante los precios, pero muchas veces por factores económicos también operábamos a estos pacientes, sobre todo cuando son de la sierra, de la Amazonía. Y fertilidad también en algunos casos es necesario operar. No está indicado en tumores no secretores, asintomáticos y sin efecto de masa. También en prolactinomas con más de 500 nanogramos o que invaden el seno cavernoso que no han recibido medicación.
Para operar a estos pacientes, primero deben haber recibido medicación con antidopaminérgicos. Entonces, hay que planificar estas cirugías, ¿no? Entonces, la resonancia magnética nos proporciona información sobre las características del tumor que son importantes para la planificación quirúrgica. Nos tiene que dar las características del tumor y signo de sangrado, si hay invasión del seno cavernoso, cuánto hay de extensión lateral, la extensión supracelular, la integridad de la membrana diafragma y la extensión del espacio subaracnoideo, la posición de la glándula pituitaria y si hay edema cerebral. Y también es muy importante la tomografía computarizada, que proporciona una mejor idea del corredor quirúrgico disponible y permite planificar la extensión de la resección ósea. Además, la tomografía computarizada también proporciona información sobre la anatomía de los pacientes, como la desviación del tabique nasal, el grado de aireación del seno esfenoidal y la ubicación de los septos. Esto es muy importante del seno esfenoidal. También es importante investigar las relaciones vasculares con el tumor, pudiendo evaluarse a través de estudios angiográficos como angiotomografía o angioresonancia magnética, ¿no? Acá, por ejemplo, es un caso clínico, fíjese, su seno esfenoidal está aireado, pero fíjese, la silla turca es bien gruesa, es ancha, ¿no? Y acá es muy importante ver los tabiques, ¿no? Porque, por ejemplo, se ve que los tabiques son bien laterales y va de frente a la carótida interna. Entonces, esto te ayuda bastante a identificar dónde está el seno cavernoso, dónde está la carótida. Entonces, hay dos tipos de abordajes, transcraneales y la vía endonasal. En la vía transfenoidal tenemos la microcirugía endonasal directo, transeptal y la sublabial transeptal. Tenemos la endoscopía y también tenemos la endoscopía extendida, transplanum, transtuberculum, transpterigoideo, transeno cavernoso. Y la vía transcraneal tenemos muchos abordajes, como el terional, subfrontal, fronto-órbito cigomático, supraorbital lateral, transciliar supraorbitario, bifrontal e interhemisférico intraventricular. Es interesante ver que en el antiguo Egipto, a través de la nariz, hacía una resección del cerebro. Fíjense esa tomografía, que a través de la nariz ellos rompían el piso anterior del cráneo y extraían con estos ganchos el cerebro. Herbert Schloeffer, en 1906, hace la primera cirugía transfenoidal por vía transnasal mediante una rinotomía lateral. Oskar Hirsch hace la primera cirugía transfenoidal por vía endonasal. Él es un otorrinolaringólogo de Viena. Y casi al mismo tiempo, Harvey Cushing hace ese abordaje, pero por vía sublabial y transeptal. Él tiene una gran experiencia con esta cirugía, sin embargo, muy pocos de los cirujanos pudieron seguir, no tenían la visión que él tenía, porque él operaba sin microscopio y solamente con un foco en la cabeza iluminando. Entonces, después Cushing, él compara sus resultados con la vía transcraneal, y la vía transcraneal tenía mejores resultados en la recuperación de la visión, y él abandona esta cirugía transfenoidal, y en el mundo realmente muy pocos siguieron operando por vía transfenoidal. Sin embargo, Norman Dodd, un neurocirujano de Edimburgo, que había sido un fellow de Cushing, él siguió haciendo esta cirugía en Escocia y él diseñó un espéculo iluminado. Gerard Guiot de Francia fue fellow también de Dodd y aprendió esta técnica. Y cuando vuelve a París, él introduce el uso de la fluoroscopía para guiarse para esta cirugía. Jules Hardy de Canadá visita en el 58 a Gerard Guiot y él vuelve el 62 a Montreal y él introduce el microscopio operatorio. Él hace una revolución realmente con instrumentos de microcirugía, el estudio de la inmunohistoquímica y realmente hace la gran revolución en la neurocirugía para volver nuevamente por vía transfenoidal. En cuanto a endoscopía, es un término acuñado por un urólogo francés. Walter Dandy se le considera el padre de la neuroscopía. Gerard Guiot, Apuzzo y Bush también usaron endoscopía, pero como vía asistida. Y Roger Jankowski, en 1932, describe la primera cirugía transfenoidal endoscópica. Entonces hay una evolución, ¿no? De Schloffer, Cushing, sublabial, Hirsch, endonasal, Cushing, transcraneal, transfenoidal, pero transeptal, Dodd, Guiot y Hardy, y el uso, pues, de la microcirugía transfenoidal.
Posteriormente, gracias a un trabajo de Griffith-Berpen, que vamos a ver más adelante, comienza la vía endoscópica pura con Yarkovsky, sigue Seti Pillai, Joe Carró, y después empiezan los abordajes transfeudales ampliados con Capabianca, Kazan, Frank y Gentile. Entonces hay una evolución, ¿no?, de los antiguos egipcios que por vía transnasal sacaban el cerebro. Fíjese acá Cushing, ¿no?, por vía sublabial. Biot ya usa el fluoroscopio, Jules Hardy el microscopio, y viene pues de ahí el endoscopio, ¿no? En cuanto a Perú, mi padre, el doctor Marco Antonio González Portillo, él realiza la primera cirugía con microscopio por vía transfeudal en 1977, y en ese simposio interdisciplinario que fue publicado en Acta Médica en 78, él escribe su experiencia pues con esta patología. Acá se puede ver a Jules Hardy, mi padre, y yo era estudiante del último año en unas vacaciones ahí en Europa. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Normalizar la hipersecreción hormonal y revertir los efectos secundarios, eliminar el efecto de masa y restablecer la función neurológica normal, aumentar la sobrevida, preservar y recuperar la función hipofisaria normal, prevenir la recurrencia y la confirmación histopatológica. Entonces, las indicaciones para la vía transfeudal serían tumores intracelares, tumores con extensión esfenoidal, expansiones supracelares con cia turca agrandada o con fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este abordaje nos provee un rápido y directo acceso quirúrgico a la glándula hipofisaria, permite una mejor diferenciación entre la hipófisis y el tumor comparado con la vía transcraneal, menor trauma y riesgo para el paciente, menor probabilidad de lesión al quiasma óptico, nervios craneales y tracto olfatorio. Y en las estadísticas mundiales, 95% de los tumores hipofisarios se aborda por vía transfeudal. En mi estadística, que vamos a ver más adelante, 85%. Bueno, en todos los abordajes transfeudales tenemos el sublabial transeptal, endonasal transeptal, y esta es la vía directa, vas directamente a la mucosa nasal posterior, luxas el tabique y ya tienes el rostrum esfenoidal. Hay que tener mucho estudio, pues, por tomografía, radiografía de cia turca para ver si está neumatizado o no el seno esfenoidal. Este es el abordaje sublabial, una incisión en la gingiva superior, se diseca el septum bilateralmente, después solamente de un solo lado, y se retrae el septum nasal hacia un lado, y acá se abre, pues, la pared anterior del seno esfenoidal. Y se abre el piso de la cia turca y se saca el tumor. La glándula hipofisaria se preserva. Este es el abordaje endonasal, transeptal, en cual también se diseca el septum nasal. Es una técnica que realmente a mí no me gustó mucho, no la seguí. Y esta sí fue revolucionaria, ¿no? Por Griffith, ellos van de frente al mucosa nasal posterior y ellos retraen hacia un lado el septum nasal y abren la pared anterior de esfenoides. O sea, eso te demora 5 minutos, ¿no? Fíjense cómo es un examen directo, y de aquí también nace, pues, la endoscopía. Es un examen ya directo, muy rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre abordaje endonasal directo y transeptal? Es más simple y directo, no requiere la disección de la mucosa del septum nasal, obvia la incisión gingival, menor tiempo quirúrgico, no hay deformidad o perforación septal porque no lo disecas, y hay menor disconfort postoperatorio, hipoestesia de dientes, encías, hipoestesia, obstrucción nasal, y esto menor de uso de tapones nasales no es verdad. Yo continúo usando tapones nasales, me parece que es muy necesario, sobre todo para evitar las sinequias. Ya en el 2009 publicamos nuestra primera serie con el doctor Chipana de abordajes transfeudal endonasal directo en la revista Diagnóstico. Entonces, operado generalmente por una narina, ubicamos el ósteo esfenoidal que comunica el seno esfenoidal con la nariz, y ahí hacemos la incisión en la mucosa, y ahí luxamos el septum nasal, y vemos pues ahí el rostrum esfenoidal. Acá se ve, ya ha sido luxado el septum nasal, y este es el rostrum esfenoidal, la pared anterior del seno esfenoidal, que una vez que lo abrimos, ya vemos la cia turca. Acá se ve la cia turca, y acá se ve ya un paciente con un microadenoma, que hace una resección radical. Acá vamos a ver un video antiguo mío,
que fue realizado en el Hospital 2 de Mayo, y rindo homenaje al doctor Lozano Vigo, que murió por COVID a pesar de ser vacunado, el asistente del Hospital 2 de Mayo. Actualmente usamos ya la pierna estirada, ya no flexionamos la pierna. Estamos limpiando la narina, colocamos un protector, colocando los campos. Iniciamos de frente con el microscopio operatorio, ubicamos el ostium y con un bipolar hacemos incisión en la mucosa nasal posterior. Y acá ya colocamos el espejo transfemoral y ya ubicamos el rostrum esfenoidal, ¿no? Esta es la quilla. Con un cincel o con un drill se puede hacer se drila y se retira la pared anterior del seno esfenoidal y ya se ubica profundamente la silla turca. Aquí ya se ve la silla turca. Esta es la silla turca con control fluoroscópico. Ahí estamos abriendo el piso de la silla turca. Vamos a hacer incisión con un bisturí de la dura madre. Y en este caso es un tumor sólido que nos permite disecar por la pseudocápsula y podemos retirar prácticamente en bloque, ¿no? No siempre es así, a veces el tumor es muy fibroso o el tumor es así gelatinoso y no se puede retirar en bloque, ¿no? Cuando es en bloque la remisión hormonal es bien alta. Acá con una cureta lateral estamos viendo si ha quedado resto de tumor. Ya al fondo ya se ve, este es el prolazo del diafragma celular que indica que el tumor ha salido. Colocamos luego Surgicel, a veces colocamos también grasa y taponamos también el seno esfenoidal. Y después viene un taponamiento nasal. Esta cirugía lo hago 100 microadenoma en 30 minutos, ¿ok? 100 macroadenoma en 60 minutos. Eso es lo usual. Bueno, esto es un trabajo que nos enseña que hay que buscar la pseudocápsula para una resección radical del tumor. Se lo voy a pasar. Entonces, los microadenomas son los mejores resultados. Si el macroadenoma es encapsulado, muy buenos resultados. Si es invasivo, pobres resultados. Entonces, tumores grandes, gigantes, que necesitan 1, 2 cirugías, hasta 3, y radioterapia. La patología hipoficial es una emergencia, el tumor sangra y muchas veces da hemorrosis bilateral y hay que operar por urgencia. Los tumores que reciben supracelular con una superficie redondeada y lisa tienen una gran incidencia de resección total, baja todo el tumor, ¿no? Fíjate otro caso, quístico, si es así liso, redondeado, el tumor puede caer por vía transfenoidal. Otro caso, con resección total por vía transfenoidal. Y muchas veces realmente es como un puré, ¿no? Es como un parto, abres tú la dura madre y el tumor se cae, ¿no? En cambio, cuando la expansión es supracelular, multilobular, irregular, realmente la resección hay adenomas, queda tumor, no se puede hacer una resección total. O cuando tiene reloj de arena, es muy difícil sacar por vía transfenoidal, a veces por endoscopía puede sacarse un poco más en ese tipo de tumores. Cuando el diafragma está roto, no se puede hacer resección total, y si la silla turca es pequeña, es mejor entrar por vía transcraneal. Esto lo voy a pasar. Otros casos de resección completa del tumor. Fíjense, acá está el nervio óptico, quiasma, salió todo el tumor. Otro caso de macroadenoma. Fíjense cómo se ve acá el nervio óptico, libre totalmente. Otro caso clínico,
el tumor supracelular, y acá se ve el quiasma nervio óptico totalmente libre. Muchas veces el tumor supracelular no cae y se puede esperar 6 meses o 3 meses y lo que es supracelular cae en la parte intracelular y puede reoperarse por vía transesferoidal. Es importante no solamente tener experiencia, sino tener los equipos instrumental adecuados, ¿no? Como estos objetos bipolares para hacer la parte de extensión transesferoidal, estos drills, ¿no? Estas tijeras muy importantes si quieres hacer resecciones más radicales. Y muy importante es la localización de la arteria carótida para prevenir una lesión de la arteria carótida interna durante la cirugía. En este caso, un caso relativamente simple, ¿no? Simple, entré a la cirugía y fíjese que a la hora de hacer la incisión en la dura madre, tengo un sangrado arterial, aparentemente de la carótida interna. Fíjense cómo sangra. Felizmente, colocando cotones, conseguimos controlar el sangrado. Muchas veces no se puede, muchas veces hay que intervenir directamente por vía endovascular para cerrar la carótida interna. En este caso, con cotones, esperamos 5 o 10 minutos y pudimos controlar el sangrado. Muchas veces, el primer caso que tuve con sangrado intraoperatorio, fíjense la angiotografía, muestra acá una estenosis de la arteria carótida, sin embargo tiene buen llenado distal, ¿no? Tiene buen llenado distal. Lo ideal es hacer una angiografía, ¿no? Pero por motivo económico no se pudo hacer la angiografía. Ya en el control al alta, ya esa estenosis desaparece, podría ser por la compresión con el cotón, pero fíjense, este paciente estaba intacto, no hizo ninguna lesión neurológica y salió muy bien. Entonces es muy importante pues usar cómo identificar las carótidas. Entonces con el uso del Doppler, ¿no? Entonces yo felizmente fui a un congreso en Estados Unidos y me pude comprar un microdoppler, ¿no? Que hay energía eléctrica y con baterías. Y con eso pues antes de abrir la dura madre, inclusive antes de abrir el piso hacia turca, podemos identificar a la arteria carótida interna, al seno cavernoso. También la neuronavegación también nos ayuda para guiarnos, para ubicar la hipófisis, para ubicar dónde está el seno cavernoso. Muy bien, vamos a mostrar mi casuística. Son 507 casos hasta el 2015, operados por mí personalmente, la gran mayoría en el Hospital 2 de Mayo, 76 casos transcraneal y 431 casos por vía transfenoidal. La gran mayoría de pacientes estaba entre los 20 y 60 años, mujeres 63%, y la mayoría, 41%, no funcionantes, hormona de crecimiento 26% y prolactina 19%. La gran mayoría, casi 80%, eran macroadenomas hipofisarios y se obtuvo resección radical en el 88%. Complicaciones, tuvimos 5,4% de fístulas intraoperatorias, 3,1% postoperatoria. Diabetes insípida generalmente fue transitoria. Deterioro visual, casi 5% tuvimos. Hipopituitarismo, 3,7%. Infecciones, 2,1%. Hemorragia, 0,7%, que tuvieron que ser reintervenidos quirúrgicamente. Un caso tuvo una trombosis carótida y pseudoaneurisma que fue tratada por el doctor Marco Vilca en la Clínica San Pablo. Epistasia tardía, 3 casos, y tuvimos 7 casos de mortalidad. Entonces, los resultados de la cirugía por tipo de tumor, entonces, en prolactinomas, los niveles de prolactina normalizados en el 53% de los casos, 85% en microprolactinomas, la tasa de recurrencia global es 19% y solo 7% en microadenomas. En los adenomas productores de hormona de crecimiento, 80-90% en microadenomas y 50-60% en macroadenomas. En los adenomas de ACTH, que hacen enfermedad de Cushing, una tasa de suceso global del 70% y suceso después de la recurrencia solamente del 40-60%. Y adenomas no funcionantes, recesión total macroscópica en el 60%, en macroadenomas. Los defectos del campo visual mejoran en el 60-80% de los pacientes y la hipofunción hipofisiaria puede mejorar en un 30%. Entonces, sobre el abordaje endonasal, realmente nota un mejor ángulo de visión,
se inició con una técnica uninasal, después fue binasal, generalmente con un otorrino, que es el que sujeta endoscopio, y realmente hay una mejor visión, ¿no? Se instalan ya endoscopios, un instrumental refinado, y cada vez también la tecnología está mejorando, ya tienen 3D, tienen monitores con 4K de resolución, y tienen un instrumental refinado, nuevo, para este tipo de cirugías, ¿no? La ventaja sería un campo visual iluminado, amplio y mejor iluminado. El de mínimamente invasivo no es, ¿no? Porque es binasal, inclusive muchas veces tienen que sacar el cornete medio, ¿ok? Y esto es lo que está en duda, si hay menor movilidad, si la estancia hospitalaria es menor, si es costo, efectividad y el pronóstico, ¿no? La desventaja es que falta visión binocular, pequeño espacio de trabajo, hay mayor incidencia, por lo menos al inicio había mayor incidencia de fístulas, y la curva de aprendizaje sí es un poco complicado, es larga. Esto lo va a pasar. Hace poco vi un webinar sobre cirugía de hipófisis y el servicio pues, de la Universidad de Virginia, donde está Edward Lowe, dice que no hay evidencia de endoscopio. Ellos dan unas referencias bibliográficas que realmente es mejor microscopio que endoscopio, pero ha salido también muchísima más bibliografía que endoscopio es superior al microscopio. También hay artículos que nos dicen que la resonancia magnética intraoperatoria es mejor que endoscopía para ver tumores residuales. Este es un webinar también que lo hizo el doctor Anil Landa, muy reconocido en el cirujano en Estados Unidos, y él compara pues, endoscopía con microscopio, una revisión de literatura. Dice que la resección total endoscopio es superior 79 a 75%. Sin embargo, la remisión hormonal es 71% y no hay diferencia entre las dos técnicas. En la mejoría visual, sí, endoscopía es superior a la vía con microscopio. En lo que no estoy de acuerdo, en el tiempo operatorio, yo he asistido muchos congresos, cursos, y realmente cirugía por endoscopio, inclusive a los mejores del mundo, ellos se demoran más de 2 horas. Y no puede ser, pues, que casi 3 horas para microscopio. Con microscopio realmente máximo 1 hora, hora y media es demasiado. Estas son las conclusiones del grupo de Cornell Medical College. Dice lo siguiente: endoscopio es una herramienta y no reemplazo del juicio clínico y experiencia quirúrgica. Para los microadenomas productores de hormonas es posible que no agregue un beneficio significativo siempre que se realice una resección extracapsular. Puede ayudar a visualizar pequeños remanentes de tumor residual o duramadre invadida. Para macroadenomas con gran extensión supracelular, el seno cavernoso y el clivos, aumenta la visualización y probablemente aumenta la extensión de la resección. El uso de la fluoroceína aumenta la prevención de fístulas intraoperatorias del líquido cefalorraquídeo y puede disminuir esa tasa de fístula postoperatoria. ¿Cuál es mi impresión mía? Después he escuchado muchísimos congresos y muchos años de experiencia, que en microadenoma no hay diferencia entre endoscopía y microcirugía. En mesoadenoma, que son tumores hasta 2 centímetros, no hay diferencia. En mayores de 2 centímetros, sí, con endoscopía una mayor resección. Es por eso que yo, en los pacientes con macroadenoma más de 2 centímetros, uso endoscopía asistida. O sea, después sacar el tumor con el microscopio, meto endoscopio y trato de sacar más tumor. Entonces, brevemente sobre los abordajes transcraniales, realmente es usado como un segundo paso después de la vía transfenoidal, una extensión supracelular asociada a una silla turca pequeña, extensiones supracelares en reloj de arena, extensiones intracraniales significativas, subfrontal, retroquiasmática, fosa media, posterior y seno central tipo concha en algunos casos. Hay varios abordajes quirúrgicos. Entonces, fíjense, un tumor con silla turca pequeña y gran tumor supracelular es mejor entrar por vía transcranial. Generalmente, el abordaje más usado es el abordaje pterioneal, que es un abordaje frontotemporal, donde se hace una creatomía frontotemporal, se abre la dura madre, que se ve frontal, se ve aquí el temporal y se abre el valle silviano. Entonces, acá se ve el nervio óptico, acá se ve el tumor, y aquí realmente la hipófisis, la silla turca no se ve, es un poco a ciegas. Ahí podrías colocar el endoscopio asistido. También existe un abordaje transcranial ampliado,
que se pasa a la línea media y también por vía temporal. Por ejemplo, en este caso, un gran tumor, fíjese, gran tumor supracelular, gran crecimiento paracelular que engloba inclusive, pues, acá la carótida interna, probablemente varicelo cavernoso. Aquí sí hay que hacer un abordaje frontotemporal ampliado o fronto-orbitario cigomático. Aquí a la incisión se pasa a línea media hasta la línea media pupilar. Se hace una craneotomía casi bifrontal y temporal. Acá se ve el valle silviano. Y fíjese después la posición. Tienes acá la fosa temporal. Acá tienes la carótida interna, cerebral media, cerebral anterior. Acá tienes el quiasma óptico, la cintilla óptica. Y fíjese que inclusive puedes ver hasta la carótida interna del otro lado. En los casos con crecimiento supracelular, la gran mayoría de los cirujanos hacen un abordaje subfrontal, es mucho más rápido, pero hay que retraer el lóbulo frontal con un retractor. Yo lo que hago es un abordaje subfrontal ampliado, o sea, voy un poquito al temporal, ¿no? Que tiene ese tumor con crecimiento supracelular, que no tenga paracelular. En estos casos, amplío un poco al temporal, entonces ya el músculo inclusive no tengo que retraerlo tanto, hasta aquí nada más. Y ganando este espacio, yo puedo abrir el valle silviano. Entonces, fíjense un casito, cómo abrimos el valle silviano, este lóbulo temporal, lóbulo frontal, y al abrir, hacemos drenaje del líquido cefraquídeo, el cerebro se relaja, y ya realmente se manipula mejor el frontal, se retrae sin tensión, ¿no? En este caso, a ver la carótida interna. Estamos abriendo las cisternas, se aspira el líquido cefraquídeo, se relaja el cerebro. Acá ya vemos el nervio óptico del lado derecho. Se sigue abriendo la aracnoides. Y ya podemos visualizar el nervio óptico. En este caso era un cráneo faringioma, nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo. Vamos a relatar un poquito. Y se hace a través de las láminas terminales, que es la pared anterior del tercer ventrículo, podemos sacar este tumor. En este caso era un cráneo faringioma, ¿no? Vamos a adelantar esto. Y fíjese, sin retracción cerebral, es el aspirador el que retrae el cerebro. Muy bien, vamos a pasar. Muy bien, la casuística. Tengo al 16% de estos tumores fueron por vía transcraneal. También la gran mayoría fue de 40 a 50 años. Mujeres siempre más frecuentes, casi 63%. Los no funcionantes fueron 60%, acromegalia casi 20% y prolactinoma 21%. La reacción radical fue en el 90%. Complicaciones, tuvimos casi 5% de fístula del líquido cefraquídeo, diabetes insípida transitoria casi 15%, permanente 3.7%, tuvimos deterioro visual en el 12.3%, más que la vía transfemoral. Claro, pero eran tumores más grandes que comprimían más el nervio óptico. Hipopituitarismo postoperatorio 22%, infecciones casi 10%, hemorragia 6.2%, isquemia cerebral 6%, oftalmoplegia 3.7% y 3 casos de mortalidad. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Marco. Una muy linda revisión, una experiencia, como dije al principio, importante, y van definiéndose un poco en cierta forma, digamos, cuál es la acción del neurocirujano, cuál es la acción del neuroendocrinólogo, y a continuación con el doctor Marcos Vilca, que nos verá el aspecto del uso y la necesidad del empleo de la radioterapia como tratamiento también complementario en el manejo de muchos adenomas, porque como ustedes van viendo, estos son tumores realmente recurrentes en una alta incidencia, tumores que muchas veces no pueden ser resecados en forma total por su ubicación, y en la cual los neurocirujanos muchas veces nos vemos obligados y vemos la necesidad absoluta de tener que recurrir a un tratamiento complementario con radioterapia. Está muy claro también, y seguramente el doctor Marcos Vilca nos explicará las razones, está muy claro que la recurrencia
en tumores muy grandes que no reciben radioterapia como tratamiento comunitario es mucho más alta que los pacientes que han recibido radioterapia definitivamente, ¿no? Invitamos al doctor Marcos Vilca, quien tiene una experiencia importante en lo que es radioterapia y radiocirugía en tratamientos hipoficiarios. Doctor Marcos Vilca, por favor. Buenas noches. Le agradezco especialmente a la doctora Azucena Dávila y a todos los miembros de la Academia Peruana de Cirugía. Muchísimas gracias, doctor Rosell, por la presentación. Gracias, Marco, por su excelente conferencia, igualmente al doctor Gallardo. Y lo que me toca a mí es un poquito, digamos, compartir la experiencia mía y a la vez también complementar las exposiciones anteriores relacionadas sobre todo a lo que es el manejo de los tumores de hipófisis. Efectivamente, el tumor de hipófisis es un problema, es un desafío para la comunidad neuroquirúrgica. Es el tercer tumor cerebral primario más frecuente que hay dentro de la patología tumoral cerebral. Está presente en el 10% de voluntarios normales. La incidencia es mayor entre 55 y 65 años de edad. Este dato ya está referido. Los adenomas pueden ser no funcionantes de 27%, funcionantes de 73%, entre los cuales los prolactinomas ocupan un 39%, secretores de hormona de crecimiento 16%, ACTH 15% y otros 3%. En general, la historia natural demuestra que los funcionantes son más resistentes y recidivantes a cualquier tipo de tratamiento. Se dijo que los tratamientos son observación, microadenomas, no funcionantes, el tratamiento médico como la dopamina, locreotide, que ya lo refirió muy bien el doctor Gallardo, el quirúrgico, como lo ha expresado Marco, es el tratamiento de elección, es efectiva para la enfermedad endocrina y el efecto de masa. Finalmente, las radiaciones ionizantes, entre ellos la radioterapia y la radiocirugía. El objetivo es, como todo, control del volumen tumoral, normalización de los niveles hormonales, preservación de la función pituitaria normal y preservar sobre todo las vías visuales. La cirugía transesfenoidal tiene sus particularidades, los cuales, digamos, hacen que pueda tener una opción la radiocirugía y la radioterapia, ¿no? El tratamiento de elección es la cirugía, como ha expresado el doctor González Portillo, es efectivo y rápido para controlar el efecto de masa y la hipersecreción hormonal. La tasa de control inmediata es 50-80%, a 5 años 50% y a 10 años 20%, ¿no? Hay un riesgo importante de recurrencia post-resección subtotal, 33-80%, sobre todo en los macroadenomas, donde es incluso un poquito más, la estadística es un poquito más amplia, de 44-84%, ¿no? La recidiva postoperatoria en no funcionantes, 16-21%, funcionantes ACTH, 15-24%, y los funcionantes de hormona de crecimiento entre 20 y 39%. Las radiaciones ionizantes aprovechan, digamos, es un tratamiento adyuvante para lo que es el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, ¿no? Usualmente se indica en los adenomas no funcionantes incompletamente resecados, en los tumores hipersecretantes con resección incompleta. Es el tratamiento primario en casos seleccionados, particularmente en aquellos que invaden el seno cavernoso o en los que tienen algunos factores de riesgo elevados, como por decir fallos en la coagulación de la sangre, hipertensión, riesgo cardíaco exagerado, etcétera, ¿no? Las modalidades son radioterapia y radiocirugía. La radioterapia convencional tiene más de 100 años ya en lo que es su uso en el medio. Las tasas adecuadas de remisión tumoral hipófisis van entre el 50 y el 90%, con un rango de dosis entre 45 y 50 grays. A largo plazo son los efectos de la radioterapia, son bastante, digamos, adecuados en el sentido de que nos han sido de mucha ayuda mucho tiempo, ¿no? La normalización endocrina es muy lenta, de 4 a 60 meses. A 10 años, la acromegalia, digamos, se puede controlar en 60-80%, los prolactinomas 50-80%, y el síndrome de Cushing entre 50 y 70%, ¿no? El efecto más, digamos, deleterio de la radioterapia es la radiación que se da a los tejidos extratumorales, extrahipofisiarios, que abarcan usualmente los lóbulos temporales, el hipotálamo y ocasionalmente las vías visuales, ¿no? Entonces,
Los adenomas de hipófisis, resultados clínicos de radioterapia convencional son 87% de control tumoral en los adenomas no funcionantes a 10 años, siendo menor la respuesta de los adenomas funcionantes entre el 55 y 77%. Las complicaciones son hipotiroidismo, déficit hipotalámico, déficit cognitivo, stroke y recurrencia de los tumores, ¿no? Entonces, frente a esto, también a partir del año 50 se generó la radiocirugía con el doctor Leksell, Suecia, con el Gamma Knife. Esta tecnología, digamos, trata de la focalización de haces, de fotones de alta energía generados por un Gamma Knife, un LINAC o un CyberKnife sobre un punto intracraneal con técnica estereotáxica, ¿no? Esta tecnología ha crecido bastante a partir de los años 90, merced a la ayuda de imágenes. Cada vez tenemos mejores resonancias, mejores tomógrafos, mejores angiógrafos, entonces podemos tipificar mejor la lesión y orientarlo en la tecnología que da el Gamma Knife, el LINAC o el CyberKnife, ¿no? Nuevamente, para decir el concepto, aplicación de una megadosis puntual de energía radiante a través de múltiples haces de energía sobre un punto objetivo intracraneal, el cual es definido por estereotaxia, mientras que el tejido colindante es respetado, ¿no? El objetivo final de esto es causar radionecrosis en los blancos objetivos y con ello la oclusión de una malformación arteriovenosa, el control, reducción o exclusión de un volumen tumoral. El equipo está conformado por un neurocirujano, un neurólogo, radiofísico, radioterapeuta y un físico médico, ¿no? Todos juntos, digamos, tratando de ayudar para lograr un mejor tratamiento para el paciente. Se empieza colocando un marco estereotáxico como el que ven acá. Él va a guiar a través de las imágenes que todos coincidan en el mismo sitio cuando tengamos que hacer la emisión de haces de fotones de alta energía. A continuación, con el mismo marco, se hace una resonancia, una tomografía, y luego revisamos entre todas las imágenes, definimos la dosis que hay que tratar, conformamos la lesión como que fuera una escultura dentro de una computadora. A continuación, señalamos la dosis y la cantidad de haces que hay que usar para poder ayudar. Luego, tenemos que pasarlo al Gamma Knife, en este caso. Acá yo aprovecho para rendir un homenaje al doctor Aldo Paliza, mi compañero de Gamma Knife, que ha fallecido por COVID hace un año exactamente, ¿no? Entonces, luego de eso, se empieza a hacer la radiación gamma. Finalmente, el paciente, después de un periodo de aproximadamente 2 horas, 3 horas, sale del búnker y está apto, digamos, se saca el marco y está listo ya pues para salir a su casa, ¿no? Es ambulatorio el tratamiento, no se usa anestesia general, y en general, digamos, es bastante tolerable por los pacientes. El Gamma Knife, digamos, hasta el 2015 ha tenido 68.280 casos tratados de adenomas hipoficiarios en el mundo. Actualmente supera los 80.000. Y también esta institución, digamos, Leksell, es una asociación mundial que, digamos, obliga a los entes que tienen Gamma Knife a reportar todos los casos a Estocolmo con la finalidad de generar nuevos protocolos, recomendaciones, para que podamos tener, digamos, un plan, un protocolo de manejo. Es necesario también reconocer que hace años, cuando empezó este Gamma Knife, las dosis han ido variando, se daba exceso de dosis. Posteriormente, los trabajos de mucha gente han ido, digamos, adecuando, balanceando las recomendaciones, y son las que da actualmente Leksell de Escocia, ¿no? De Suecia. Acá el Perú figura con su Gamma Knife desde 2015, aunque recién funcionó desde el 2017. Bueno, los adenomas hipoficiarios en la radiocirugía tienen unas ventajas. Reduce la exposición de áreas adyacentes radiosensibles y permite incrementar la dosis en el blanco elegido. Las indicaciones son adenomas residuales, recurrentes y ocasionalmente el tratamiento primario. Las limitaciones en el volumen tumoral, más de 3 centímetros de diámetro, no es una buena indicación. La dosis máxima al quiasma tiene que ser entre 8 a 10 grays y la distancia mínima del quiasma óptico al tumor debe ser de 2
a 4 milímetros, aunque esto último se supera con una tecnología que se ha adecuado en los Gamma Knife que se llama Plus. Nuevamente, para tener una figura anatómica crítica de lo que podemos nosotros mencionar, la hipófisis, el quiasma óptico no puede recibir más de 8 a 10 grays, la carótida no puede recibir más de 10 a 18 grays, el seno cavernoso a través de los pares craneales que tiene incluidos no puede recibir más de 15 a 16 grays, el tejido normal hipofisiario no puede recibir más de 12 a 14 grays. Todo eso lleva pues a una lesión del tejido y naturalmente si es funcionante tiene consecuencias. La radiocirugía de los adenomas no funcionantes es en general, digamos, lo más frecuente que hay y se ha hecho muchos trabajos, muchos ensayos con Gamma, Linac, CyberKnife y la conclusión es que la radiocirugía estereotáxica en los adenomas no funcionantes tiene una adecuada respuesta a la dosis de 18 a 20 grays, mostrando control tumoral en 85-95% a los 5 y 10 años. Es decir, detener el crecimiento es el objetivo máximo que se persigue y lo logran, ¿no? Con bastante facilidad en este tipo de tumores, a esa dosis, que es relativamente fácil de manejar, sencillo de ofrecer al paciente, ¿no? Aquí tiene un caso nuestro, por ejemplo, este es un adenoma de hipófisis, operado por un excelente neurocirujano. Hay más o menos a los 8 meses se ve que hay una recidiva tumoral que está metida en medio del quiasma, ¿no? Entonces se le hace radiocirugía, como ven acá, respetando el quiasma óptico, tratando de limitarlo, de evitarle, usando plugs para evitar su lesión, y vamos poco a poco cómo este empieza a tener respuesta y cómo se va disminuyendo. A los 2 años ya prácticamente está descolgado del quiasma, ¿no? Este es su examen visual antes de la operación. Vean la hemianopsia bitemporal y la ceguera casi total del ojo izquierdo. Y a los 2 años recupera, sigue igual el ojo derecho, pero el izquierdo recupera bastante espacio, ¿no? En cuanto a los secretores, entonces hormona del crecimiento, causantes de acromegalia, también es un tumor muy resistente, bastante frecuente en el medio. Para la radiocirugía, porque nos llegan casos seleccionados, ¿no? De pacientes que han tenido ya tratamientos previos, por eso que lo tenemos en cierta cantidad. En general, el resumen de todos estos trabajos, múltiples metaanálisis realizados a lo largo de los años, refiere que la radiocirugía estereotáxica en adenomas secretores de hormona de crecimiento, la remisión bioquímica, es decir, la normalización hormonal, se logra entre 31 y 80% a los 36 meses de seguimiento, a dosis entre 25 y 30 grays, más dosis, más lesión, ¿no? Dependiendo del nivel previo de la hormona del crecimiento y por supuesto el tamaño, ¿no? Todas estas cosas que nos obligan a tener más o menos dosis. El control tumoral, o sea, el tamaño imagenológico, es de 95% a los 24 meses, ¿no? O sea, no crece ya, se queda estático y lo que finalmente tenemos que perseguir es la normalización hormonal. En eso sí hay ciertas ventajas del Gamma Knife, permite, por ejemplo, este es el tumor, ¿no? Secretante, y solo sobre ese tumor nomás trabajamos mientras respetamos todo el resto, está bastante lejos del quiasma y tenemos pues relativamente éxito en otro tipo de pacientes, ¿no? Estos son los plugs. Los plugs son, todo esto de acá, este mapa representa la cantidad de fuentes de cobalto pequeñitas que hay en el Gamma Knife y nosotros podemos bloquear alguno de estos de acá y hacer girar una curva en el espacio de la radiación. Así que si esto, por ejemplo, es el nervio óptico, y tenemos un tumor acá en este lado del seno cavernoso, y puede llegar dosis que puede obstruir o malograr el seno, usando esta técnica podemos hacer una curva y respetar este sitio, ¿no? Para poder avanzar más en la entrega de la energía al tumor. Los adenomas secretores de ACTH son otro grupo interesante porque son tumores chiquititos, como dijo el doctor Gallardo. Son a veces laminares, a veces nos mandan tumores secretantes con exámenes de senos petrosos, con todo eso, a pesar de que están bien operados, digamos, unas láminas, sigue secretando, sigue causando, digamos, perjuicio hormonal, ¿no? Son resistentes, con dosis de 15 a 25 grays. En todos estos estudios hay gente que reporta 100% de negativización bioquímica y hay otros que nada más reportan hasta 30, ¿no? Entonces,
entre 28 y 80% está el éxito de la negativización hormonal en un seguimiento de 24.6 meses. El control, digamos, del tamaño tumoral siempre se logra con por encima del 95%. Acá tienen otro caso. Esta es una recidiva tumoral, ya fue operado. Entonces, pero el tumorcito queda entre medio del quiasma. Este es un nervio óptico, este es el otro, y por medio está esto. Y entonces se usa esto, ¿no? Esto que se llama plugs, que nos ayuda en lo que debió ser redondo, el blanco, lo volvemos como un carrete de hilo, haciendo una cintura como reloj de arena para poder sortear la parte del quiasma. De esta manera logramos aliviar el daño para que pueda perseguirse, para que podamos permitir una visión adecuada posterior, ¿no? 20 grays al 50% es lo que usamos en ellos, ¿no? Finalmente tenemos otro tipo de tumores secretores de prolactina. Ellos son más fáciles de manejar. Como dice el doctor Gallardo, el doctor González Portillo, prácticamente son aquellos que no han mejorado con la terapia médica, aquellos que han resistido a la cirugía. Y generalmente o son muy grandes y no pueden resistir, digamos, un tratamiento quirúrgico o médico, por las razones antes expuestas, costos, provisión inadecuada de medicamentos, etcétera. La remisión se logra bastante bien en 24 a 70 meses, entre 25 y 80%, con una dosis entre 18 y 25 grays, en una mediana de 60% a 24 meses. El control tumoral siempre es alto en estos pacientes, ¿no? Es importante este cuadrito que tiene que ver con la remisión bioquímica o hormonal, comparando la radioterapia con la radiocirugía. Esta curva de abajo es la remisión en el tiempo con la radioterapia normal, digamos. Logramos una remisión, sí, a largo plazo, pero en 15, 20 años, a partir del año 12, recién se estabiliza para su control, digamos, o negativización hormonal. En cambio, con la radiocirugía bastante rápido, ¿no? A los 3 años ya tenemos un estándar a partir del cual ya la curva es plana. Otro hecho importante para la radiocirugía y también para la cirugía convencional es el hecho de estar recibiendo medicación de supresión hormonal como el ocreoteri los agonistas de dopamina, como la cabergolina, ¿no? En general nosotros en el protocolo suspendemos un mes antes el uso de cabergolina o ocreoteri en los pacientes que van a ser sometidos a radiocirugía, porque la negativización es más lenta. En esta curva, en este trabajo, por ejemplo, el OMAX, esta es la curva de los pacientes que siguen recibiendo cabergolina y reciben radiocirugía. No logramos una negativización rápida. En cambio, los que suspendemos un mes antes hasta un mes después, logramos una mejoría interesante después. Igual pasa con el ocreoteri, ¿no? Esta curva verde es la negativización de los pacientes que suspenden el tratamiento antes de la radiocirugía, y este es el de los que no suspenden, ¿no? En general, la radiocirugía tiene sus inconvenientes. Ha habido bastantes trabajos para determinar cuál es la dosis crítica que debe recibir el nervio óptico. Actualmente es 10 grays. A partir de 10 grays para arriba que damos al quiasma, podemos tener un índice de lesión, ¿no? Hormonal, de lesión del nervio óptico. Entre 10 y 15 grays, por ejemplo, que llegue al nervio óptico, hay 26% probabilidad de neuropatía. Nosotros fijamos siempre en 8 en 10 para el trabajo nuestro. Este es otro casito interesante en el cual se ve que el paciente tiene que seguir con su seguimiento en la radiocirugía para la negativización hormonal o la que es la normalización en el tiempo. Y solamente a partir de 48 meses hay un estándar ya, donde ya no se logra más mejoría, y a partir de ahí debemos definir otro tratamiento, si es que persiste con la parte, digamos, de persistencia del crecimiento de los porcentajes elevados de hormonas, ¿no? Es otro trabajo en el cual se analizó cuáles son los casos, digamos, que pueden, digamos, mejorarse o no. Y se vio, por ejemplo, que los casos que el ACTH es el más sensible para la radiocirugía de alta dosis, junto con aquellos que tienen extensión hacia el seno cavernoso, también, bueno, son los que más manejamos, ¿no? Y también los que han tenido supresión de hormonas y aquellos que han recibido más de 40 grays, pero en general esta dosis ya no se recomienda, ya, ¿no? Ayuda, negativiza, pero también causa prejuicio más allá. Esta es la experiencia nuestra en el Gamma Knife.
desde que empezamos el primer caso el año 2017, fines de 2017. Este aparato había estado en Lima desde 2012 aproximadamente, pero por cuestiones de permisos de IPEN, de la Fuerza Aérea, de todo un montón de burocracia que hay que vencer para poder entregar las fuentes de radiación, y empezó a trabajar a fines del 2017. Ahora tenemos aproximadamente, hoy día se han hecho 51 casos. Nosotros tenemos a 18 meses para el seguimiento 34 pacientes, 11 con acromegalia funcionante, 4 con Cushing, 5 con prolactina y no funcionantes 14. Es interesante entender estas cosas. Por ejemplo, de 11 pacientes de acromegalia, 10 habían tenido cirugía previa, 5 han tenido doble cirugía, o sea, 2 veces los han operado, y 3 veces los han operado, ¿no? Entonces, 90.9% tienen antecedentes de cirugía. A estos pacientes les hemos aplicado 25 Grays al 50% porque son funcionantes. El volumen en general es 3.66 centímetros cúbicos. El control tumoral está en 11 pacientes, o sea, todos no han crecido. Hay 6 que han bajado el tamaño del tumoral y se han estabilizado hormonalmente 7 a 18 meses. Es decir, hemos logrado controlar la emisión hormonal, ¿no? 4 pacientes siguen con niveles altos de hormona del crecimiento, ¿no? En el caso de Cushing, los 4 pacientes que tenemos, los 4 fueron operados antes, 2 de ellos 2 veces antes operados, uno por transcraneal y transesfenoidal. Igual la dosis para nosotros en el protocolo tenemos una mediana de 25 Grays al 50%, el volumen es muy parecido, más pequeño que los de acromegalia. El control tumoral sigue en los 4, 2 logramos disminuir el tamaño tumoral, y en 2 hay una estabilización hormonal y hay uno que persiste sin cambios en las hormonas, sigue creciendo, ¿no? Sigue alto. Estamos esperando que con el tiempo se mejoren, por supuesto, porque este es un tratamiento a largo plazo. Los prolactinomas 5, como dice el doctor, estos pacientes habían agotado ya todo los tipos de tratamiento médico, quirúrgico. 3 pacientes habían recibido antes cirugía y 2 fueron novatos, o sea, sin cirugía previa fueron hechos con nosotros. De ellos, 20 Grays, lo que aplicamos a prolactinoma, es mucho más sensible a la radiación. El volumen es más pequeño, 2.44. Son pequeñitos usualmente. Esta estadística está un poquito alterada porque hay unos que son puntuales, microprolactinomas. Entonces podemos darles con más facilidad. El control tumoral es en los 5 casos, 4 se disminuye el tamaño. Y en 4 se ha logrado estabilización hormonal, a pesar de que ha pasado 18 meses, hay uno que sigue con sus niveles altos de prolactina, ¿no? Los no funcionantes también son otro grupo interesante, grande. De los 14 casos, 10 tienen cirugía previa, 6 casos tienen una cirugía, y 2 casos doble cirugía antes de venir con nosotros, ¿no? 18 Grays son más sensibles a esta dosis, estos pacientes. El volumen es más alto que los demás, se supone. Hay una cosa que luego vamos a consultar. Hay pacientes que vienen con aparentemente bien operados, pero persiste, digamos, la cáscara, la concha del tumor. Entonces ahí hay unas dudas que necesitamos resolverlas. El control se logra en todos los casos. 6 pacientes, o sea, 37.5% a 18 meses, logramos mejorar el tamaño del tumor, ¿no? De estos pacientes todos, antes de que hagamos radiocirugía, un paciente con Cushing ya había recibido radioterapia, y 3 pacientes con acromegalia ya habían recibido radioterapia, y 4 no funcionantes ya habían recibido radioterapia antes de la radiocirugía, ¿no? Lo cual demuestra, pues, que en nuestro país existe un manejo, digamos, importante y bastante serio de una enfermedad que es desafiante, ¿no? Varios métodos han logrado para tratar de controlar esta enfermedad antes de llegar a nosotros, y por supuesto tampoco nosotros somos la panacea, tenemos problemas también y tenemos que resolverlos. Hacemos con el LINAC también, cuando el tumor excede o está involucrando el seno del nervio óptico, como en este caso, digamos, y a fin de proteger el nervio óptico, y ya pues está, digamos, paciente ya operado con múltiples sesiones, radioterapia incluso. Y entonces,
tienen más de 3.5. Nosotros adoptamos un método para ellos que se llama radiocirugía estereotáxica hipofraccionada. Hacemos lo mismo que la radiocirugía, pero lo hacemos en 5 días intermedios, ¿no? Usamos, por ejemplo, este caso está muy pegado al nervio óptico, está involucrado prácticamente, y a fin de no lesionar con los pines el cráneo, digamos, hacemos máscaras como esta o como esta. Esta es la que hacemos nosotros con más frecuencia, una máscara acrílica, y sobre esto, los 5 días se pone la máscara y en los mismos puntos se coloca la radiación, ¿no? La falla es 1 milímetro a 2 milímetros sobre la radiocirugía, o sea, tenemos que exagerar un poquito, ¿no? Entonces, estos son los resultados de tumores hipoficiarios con radiocirugía estereotaxia fraccionada en 5 sesiones, a 36 meses, es decir, 3 años. Los no funcionantes tenemos 12 casos, los 12 han tenido cirugía previa, 100%, 28 Grays a 50% de los otros pacientes. El volumen es grande, como ven, 8.66 centímetros cúbicos, por esa razón se les hace hipofraccionada. El control tumoral se logra en 10, se disminuye el tamaño en 6 pacientes, y hay 2 que han vuelto a ser operados y no los hemos vuelto a ver, ¿no? O sea, porque a pesar de darse el tratamiento, han seguido creciendo, han tenido que tener una cirugía adicional. Entre los funcionantes, 8 pacientes tenemos, ya sea con Cushing o acromegalia. Los 8 han sido previamente operados, ¿no? Han recibido más alta dosis, 32 Grays, 80 al 50% igualmente en 5 sesiones. El volumen es un poquito más chico siempre, 5.3, y el control tumoral se logra en los 8. En 2 hay disminución tumoral, en 6 estabilizamos finalmente a los 3 años la secreción hormonal anómala, o lo hacemos en algunos casos hipopituitarismo, ¿no? O sea, vamos al otro lado. Hay 1 nomás que se queda sin cambios. En total tenemos 20 de estos pacientes. Ahora, hay un trabajo también donde comparan la radiocirugía, digamos, unidosis, la que hacemos con el gamma, con la fraccionada, que es esta, ¿no? Y en esta curva de plots se logra ver que es prácticamente lo mismo, con un poquito más de ventaja si hubiéramos hecho radiocirugía. Lo que no calcula esto es que miden más de 3 centímetros de diámetro. Por esa razón se hizo fraccionado, ¿no? Hipofraccionado. Es un caso, por ejemplo, es un señor de 72 años que tiene un adenoma no funcionante con tratamiento quirúrgico previo, se indicó 32 Grays, 5 sesiones con 2 isocentros. Entonces vean el nervio óptico y cómo el tumor, a pesar de que haber sido operado, empuja el nervio, lo deforma, ¿no? Y entonces es grande el tumor. Entonces le hicimos un tratamiento con radiocirugía. Acá están las figuritas donde se puede ver cómo marcamos el isocentro, los 2 isocentros, y cómo el paciente estaba con un ojito pues caído, ¿no? Se tenía que abrir su ojo para mirar, y después el tratamiento, vean cómo empieza a aparecer el nervio óptico más, digamos, claro, se despega ya del quiasma, está claramente despegado en comparación acá. Y el paciente también a los 3 años, ¿cómo estás con terapia física? Logra abrir su ojito, ¿no? Entonces es una cosa que nos alegra bastante, estamos contentos con esto, y podemos concluir en algunos ítems, como son que cada paciente con adenoma pituitario tiene un tratamiento personalizado, y a veces multimodal, usamos tratamiento médico, cirugía, radiocirugía. La cirugía es efectiva y rápida en el control de endocrino, pero es inefectiva cuando hay adenomas invasivos, sobre todo a los senos cavernosos. La radioterapia es eficiente para tratar adenomas invasivos, pero tiene una considerable latencia para controlar la enfermedad endocrina y mayores efectos colaterales. La radiocirugía es más segura y acorta ese periodo ostensiblemente, refiriéndonos a la negativización hormonal, ¿no? Las drogas antisecretorias tienen un efecto protector no deseado en radiocirugía solo en ese periodo, cuando se aplica la radiocirugía. El control tumoral con radiocirugía es de 90 a 100%, es decir, el tamaño, el que crece, que invade, que puede apretar el quiasma nuevamente, ¿no? La reducción tumoral es de 20 a 25%, ¿no? O sea, no logramos reducir el tumor totalmente, ¿no? Pero lo detenemos. La mejoría endocrina en los adenomas secretores varía entre 60 y 80%.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Así que estoy ya a las preguntas o la discusión que haya que hacer sobre esto. Bien, es una sesión un poquito larga, como ustedes han visto, pero es imposible tratar este tema tan amplio, tan complejo, en una sesión más corta. Yo tengo que agradecer muchísimo a los tres expositores porque han sido muy detallistas en expresar cuál es la situación actual, cuál es la situación moderna de el manejo de los tumores hipoficiarios. Indudablemente, y esto es que tiene que quedar muy claro que este es un tema, el manejo de las lesiones de la región hipoficiaria y específicamente los adenomas hipoficiarios. Yo podría decir que es un tratamiento ya multidisciplinario. Es un tratamiento que tiene que tratarse en equipo, en la cual tienen que participar personas que están dedicadas, como digo, y remarco la palabra dedicadas, a manejar estos pacientes. No son casos sencillos, son casos muy complejos. El doctor Gallardo nos ha marcado con mucha claridad, mucha precisión cuáles son las drogas que se están usando para cada uno de los tumores hipersecretores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy en día casi no se acepta, por ejemplo, que si es un prolactinoma gigante, un hombre, se le haga una cirugía antes de haberle hecho un tratamiento médico, porque ese es el concepto moderno. Y así sucesivamente también veremos que los tratamientos para el Cushing siempre serán fracasos cuando no se sigue el paciente. El paciente, yo siempre cuando veo o he visto a un paciente con una enfermedad de la región hipoficiaria y le digo, señor o señora, usted prácticamente se está casando, está estableciendo una relación permanente y por muchísimos años con su cirujano y con las personas que vamos a participar en el manejo de su tumor. Su tumor, el tratamiento y el control de su enfermedad no se controlará solamente por uno de los asesores, se tiene que controlar por un equipo humano que está conformado por personas con el cirujano, el neuroendocrinólogo dedicado a esta patología y por supuesto el radioterapeuta o la persona que ha hecho la radiocirugía. Yo creo que no veo preguntas, no sé si han algunas preguntas, porque es un tema tan complejo, tan amplio, pero que ha sido tratado con muchísima claridad. Y yo he tenido, digamos, la suerte de ver la evolución de todo lo que ha sido el manejo de los tumores hipoficiarios, desde la época que no existía la vía transesfenoidal, y se empezó aquí en el Perú con los doctores González Portillo, el doctor Esteban Roca, y hoy en día hay mucha práctica y también está esta nueva corriente de la vía cirugía por endoscopía, que no es mejor o peor, como digo. Lo que pasa es que un neurocirujano que viene con una formación de hacer cirugía con microscopio y está acostumbrado a manejar sus tumores con esta cirugía, a partir de cierta edad es más difícil tratar de cambiar a una cirugía por vía endoscópica, porque cerebralmente todo su automatismo quirúrgico está como automatizado para trabajar en una forma, ¿no? Y yo al doctor Vilca lo felicito porque definitivamente él ha puesto mucho empeño en dedicarse con una seriedad muy definida a la radiocirugía. Ha hecho grandes esfuerzos para que este Gamma Knife que ya esté disponible, esté en uso en nuestro medio, y hoy día estamos viendo su resultado con más de 18 de un año y medio de evolución. No sé si alguno de los expositores quisiera hacer alguna muy rápida o algún comentario, o alguno de los participantes. Sí, si hay alguna pregunta. Perdón, hay una pregunta del doctor José Paz. Me pregunta la experiencia. Por favor, si la suelta, ¿para quién va?
No, es una pregunta hacia mí. Ya. Dice la experiencia en reoperar tumores irradiados previamente. Sí tengo experiencia. La recomendación, si un paciente ya fue irradiado, no ir por vía transferodal. Eso es lo clásico, porque dice que el tumor ya se volvió fibroso. Entonces, en paciente irradiado se prefiere entrar por vía transcraneal, porque ahí tú visualizas el nervio, puede diferenciar mejor el nervio del tumor, y si es duro, uno tiene ahora felizmente la ayuda del aspirador ultrasónico, ¿no? Que por vía transcraneal se puede utilizar con mayor amplitud. Yo quisiera que nos hiciera un breve comentario, doctor Wilson Gallardo, sobre cómo están los costos del manejo de estas drogas impresoras, cómo va en nuestro medio el promedio de tratamiento, cómo está solucionando ese aspecto. ¿Los seguros lo cubren, no lo cubren? ¿El Seguro Social cómo anda manejando este tema? A ver, doctor Gallardo. Gracias por la pregunta. Desafortunadamente los costos de los análogos de las somatostatina son muy altos. Las instituciones y los seguros particulares sí los cubren. Están en la Seguridad Social, están en las instituciones castrenses, en todas ellas. Están en los seguros privados, Pacífico, RIMAC, cubren este tipo de drogas, básicamente lanreotide, octrótide, muy poco pasirrote, que se usa muy poco en realidad, pero desafortunadamente el MINSA, que abarca la mayor cantidad de pacientes, no lo cubre, no lo tiene entre su arsenal terapéutico. La cabergolina es la única droga por vía oral que bajo de costo, pero después tenemos de las nuevas drogas, tenemos que intentar incorporar nuestro arsenal terapéutico para tratar de que los costos disminuyan. El doctor Uldarico Roca quiere hacer una pregunta. ¿Sí, doctor, siga? Sí, pero no exactamente una pregunta. Lo que quiero hacer es saludar y felicitar a los ponentes porque el doctor Gallardo nos ha hecho una extraordinaria revisión de todo lo que es el tratamiento médico que ha progresado muy significativamente el doctor González Portillo con los avances en la endoscopía, el doctor Vilca con la radiocirugía estereotáxica, ¿no? Entonces, creo que la exposición de esta noche ha sido realmente magnífica, ha cubierto todos los ángulos de la patología de hipofisaria quirúrgica y sus posibilidades de tratamiento médico previa y el tratamiento de la radiocirugía postoperatoria generalmente, ¿no? Como hemos visto en la estadística del doctor Vilca. Así que yo solo quería saludarlos a los tres ponentes y felicitarlos por sus casuísticas y su interés en el desarrollo de las técnicas para el control del problema de la hipófisis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta al doctor Vilca que dice, ¿cuál es la eficacia de la radiocirugía en tumores quísticos funcionantes resistentes al tratamiento médico? Marco. Bueno, como parte de la exposición ya lo puse, ¿no? Ya lo vimos ahí. En realidad cubrimos el quiste. Si tenemos que ya pasó la oportunidad quirúrgica y, digamos, está resistente al tratamiento médico, nosotros le damos la radiocirugía con toda la cobertura, protegiendo las áreas nobles, y cubrimos el quiste completamente, ¿no? Y si es que es secretante, naturalmente le damos a 25 grays, que es decir, una dosis alta, digamos, para poder, digamos, favorecer. Si es que es más grande que lo que, digamos, sobrepase el quiasma, en ese caso hacemos radiocirugía fraccionada en cinco sesiones, ¿no? Ok.